Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, al que vive y reina por siglos de los siglos. Amén. Yo le invito a ponerse de pies una vez más. Amén. Para poder poner en la presencia del Padre eterno este tiempo. Si ya no hemos gozado en la alabanza, no hemos gozado en las ofrendas, ahora nos toca ya la parte importante de este precioso culto, que es la palabra del Señor. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a poner delante de la presencia de Dios, y que sea Él ministrando los corazones de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Padre celestial, oh Dios todopoderoso, te bendigo, te alabo, te exalto, oh Rey de la gloria. Gracias, amado Dios, por este privilegio, Señor, de servirte una vez más. En esta hora, Señor, me quito yo para que sea usted, Señor amado, a través de esta vasija, Señor. Que sea usted, Padre de la gloria, ministrando los corazones. Señor, prepara esos corazones, prepara las mentes, Señor amado, para que tu palabra, Señor amado, sea surtiendo el efecto, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que sea dando esos frutos agradables y deliciosos, Señor amado. Oh Dios eterno, queremos, Señor mi Dios, cada día más, Señor, crecer en talla y en estatura, Padre. Porque tu palabra, Señor, es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor eterno. Sea usted ahí, Señor, perfeccionándonos a través de ella, dándonos esa sabiduría que tanto anhelamos, Señor. Necesitamos, Señor eterno, Padre de la gloria, para que esa palabra sea sellada en la tabla de nuestro corazón y la podamos poner por obra, Señor eterno. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alábele al Señor en esta noche, mi amado hermano, porque Él está aquí. Amén. Puedo sentir su presencia en esta hora. Amén. Tome su espada. Amén. Y vamos a irnos a Proverbios 13:24. Y como reverencia nos ponemos de pies para poder dar lectura. Proverbios 13:24. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo bendito Espíritu, un solo Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gloria a Dios. Tome sus asientos, amárrese los cinturones y no se duerma, y dígale al que está al lado: atento. Atenti, atenti. Amén. Gloria a su nombre. Hoy lo vamos a titular Disciplinando a nuestros hijos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor es bueno porque Él sabe las necesidades de su pueblo. Yo siempre digo eso, y pone en los corazones, pues, de quienes exponemos la palabra lo que estamos necesitando. Y yo creo que este tema a todos los padres, porque veo que aquí la mayoría pues somos padres, ¿no? Han venido muy pocos jóvenes, pero somos en sí los padres los llamados a la corrección de nuestros hijos, para que ellos, cuando estén adultos, sean hombres de bien y sean mujeres de bien. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario disciplinar a nuestros hijos y hijas. Y me estoy refiriendo no solamente cuando disciplinamos a los niños pequeños. Recuerden que la disciplina es desde que ellos empiezan a tener conciencia hasta la adultez y hasta cuando están bajo nuestro techo como padres. Cuando salen desde el lecho del nido
del hogar, ellos pueden hacer lo que quieran. Ya son, como dicen en el mundo, son harina de otro costal. Pero mientras están bajo nuestro techo, bajo nuestra supervisión están. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, venía a mí, palabra del Señor, porque son tiempos bien difíciles. La juventud de ahora se denomina la juventud o la era de cristal, o la época de cristal, algo así. De cristal nada, porque los tiempos, aunque pasen, la autoridad de los padres nunca va a cambiar. Amén. Que haya cambiado la sociedad es diferente, pero la palabra del Señor nunca cambia. Y si nosotros estamos bajo la dirección de nuestro Dios, eso no va a cambiar, aunque pasen los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por testigo tengo aquí a mi hija y ella me puede testificar, ¿no? Que esto que está aquí es una obra del Señor. Pero eso no quita de que si tengo que usar la vara, la pueda usar, aunque ella tenga 22, 25, tenga 30, tenga 40, tenga nietos, bisnietos o tataranietos. Amén. La pregunta, yo decía, ¿no? Venía a mí porque decía, en los tiempos que estamos, la juventud, muchas veces ya dimos una prédica acerca de los jóvenes, ¿no? De las malas amistades, de las malas influencias, y como ya estamos en tiempo escolar, sí, hay que cuidar mucho eso. Los hijos son herencia de Jehová, y somos nosotros los responsables de que esos hijos, sí, vayan por un buen camino y sean testimonio. Porque Dios va a demandar de nosotros, de lo que hayamos hecho con esos hijos que Dios nos dio, ¿sí? Como regalo, porque son una bendición para nuestras vidas. La pregunta se responde a sí mismo, y es que pienso que todos estamos de acuerdo que los hijos y hijas deben de ser disciplinados. Amén, aleluya. Ahora la pregunta no responde hasta dónde se necesita disciplinar a nuestros hijos o de la forma en que debemos disciplinar a nuestros hijos. Pero vamos a definir lo que es disciplina para poder entender. Decimos que disciplina es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades, y en observación de las normas y comportamiento social. Es importante entender también que la rebeldía es parte de todo ser humano. Eso nosotros ya lo traemos a causa de nuestros padres originales, ¿no? Adán y Eva. Ellos fueron los primeros rebeldes. Aleluya. Y obviamente ellos también recibieron una corrección. Gloria a Dios. Así que tanto padres como madres debemos corregir a nuestros hijos para llevarlos en un buen camino. Vamos a irnos a Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 nos dice la palabra del Señor: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos jovencitos ya se les está cambiando la cara por aquí. Pero es para el bien, porque no viene mal una corrección a tiempo. Aleluya. Entonces definamos, ya hemos visto lo que es la definición de disciplina. Y nos acompaña la palabra del Señor, que dice que si esa persona es necia, ¿sí? No está mal la corrección con una vara. Amén. Porque eso le va a ayudar
alejar esa necedad, esa testarudez, esa rebeldía. Aleluya. Ahora, rebeldía vamos a definirla, que es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de un orden o el incumplimiento de una obligación. Amén. Ya hemos visto que las personas que desprecian la instrucción o la corrección se desprecian a sí mismos. Sabemos que muchas veces nos estamos no solamente refiriendo a los adultos cuando decimos que desprecian la corrección, porque no solamente estamos hablando aquí de los jóvenes. Me enfatizaba en los jóvenes, ¿por qué? Porque como están en una etapa de su vida que es la adolescencia, camino a la adultez, si nosotros no corregimos ese periodo, a la transición de la adultez, cuando seas un adulto va a ser un poco más complicado. Porque dice un adagio en el mundo que palo que nace torcido, no hay quien lo enderece, dice, ¿verdad? Pero si nos vamos a la luz de la palabra, vamos a ver y vamos hoy a disipar ciertas dudas. Porque muchas veces cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y durante el camino, esa parte, ¿sí?, esta instrucción que va ligada a los padres, muchas veces no la podemos poner en práctica por temor, por desconocimiento. Pero hoy Dios nos da la oportunidad que podamos instruirnos en esta parte. Aleluya. Entonces, decimos que no solamente es para la persona adulta, sino para los jóvenes, para los niños. Amén. Y no solamente estamos hablando que se refiere a una forma, sino también en un tiempo determinado. Porque como padres a veces somos tan permisivos, ¿sí?, que el hijo hace algo indebido o hace algo que no está adecuado, un ejemplo, en la calle, ¿no? ¿Y qué solemos decir? Espera que lleguemos a la casa y vas a ver. Y cuando llegamos a la casa, nos olvidamos. Y muchas veces el muchacho o el joven, espero que se olvide, espero que se olvide, espero que se olvide, espero que se olvide. Y cuando llega a la casa, entonces yo me acuerdo unos años atrás, ¿qué yo hacía cuando mis hijas eran pequeñas? Yo no decía cuando vayamos a la casa, ya veremos. No, yo ese rato porque me olvidaba. Entonces ese rato era la torta, ¿sí? Entonces yo decía, y cuando era la cosa ya grave, entonces decía, yo la ponía en el celular, decía, yo tengo que hacer esto porque si no me olvido. Es un problema mío que hay cosas que se me olvidan. Entonces yo decía, tengo que corregir porque si no, esto no se puede dejar pasar, ¿no? Y obviamente aquí la palabra del Señor nos sustenta en Proverbios 13:24. Gloria al Señor. Proverbios 13:24. Y nos dice la palabra del Señor así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces usted no espere a que llegue, espérate, cuando lleguemos a la casa te doy la torta. No, es calentito, calentito. Calentito, calentito para que no nos olvidemos. Porque si necesita la corrección es ese momento. Aleluya. Porque si nos olvidamos después, dice, no, es que lo hago todo recopilado, con retroactivo, dice, va a haber el doble de la corrección. Y no es así. ¿Sí? No, esto no es así. Esto es caliente, caliente. Es porque el niño o el adolescente deben ser corregidos a tiempo, para que aprendan no solamente lo bueno, sino también a aceptar la corrección. Aleluya. Aceptar esa corrección porque va a ser para beneficio de sus vidas. La corrección no va a ser buena para el padre en ese momento, sino para él, para su futuro. ¿Sí? Porque estamos hablando de un adolescente, cuando llegue a adultez, eso se va a recordar. Yo recuerdo
Cuando yo era niña, somos 3 hermanas. Y de las 3 hermanas, quien a más las azotaban eran a mí. Porque yo era la oveja negra de la casa. Sí, era la más rebelde, era la más testaruda. Si mi mamá me decía blanco, yo decía negro. ¿Sí? Incluso me llevaba hasta semanas enojada con mi mamá. Mi madre, que si lo recordara me lo dijera. ¿Sí? Yo me enojaba y ella era que me llamaba, Nuri, ven, quiero hablar contigo. Yo no quería, no quiero, ahora no. Y mi padre era que, Nuri, por favor. Entonces cuando yo ya fui madre, yo decía, no, yo no voy a dar ese espacio, ¿no? Para que mis hijos sean lo mismo. Porque decía, yo a mi mamá le sacaba canas. Yo le sacaba canas verdes. ¿Sí? Entonces yo decía, no, yo no quiero que eso también hacerlo yo cuando sea madre. Entonces, y tengo de testigo aquí a mi hija que lo puede testificar. Yo no dejaba pasar una. Entonces antes que se ponga el sol, era la corrección. Aleluya. Entonces, decimos que por eso el niño y el adolescente deben de ser corregidos a tiempo, ¿sí? Para que aprendan no solamente lo bueno, sino también ellos puedan aceptar. Hay jóvenes que se los corrige y se enojan, como yo, como la que está aquí hablando. Yo me enojaba, me llevaba una semana y media sin hablarle a mi mami, porque era la que más me corregía. Cuando nunca llegué a irme de la casa, porque decía, si me llego a ir de la casa, ahí sí que me disecaba. Porque cuando ella me cogía, ella decía, cuando yo te agarro no te dejo ni el grito. Y era verdad, porque me cogía y me aplastaba el pescuezo. Y cuando me ponía el pie en el cuello, yo le decía, mamita, te estoy viendo en el interior, para que me soltara. Y ella me decía, no me digas eso. Y más me aplastaba. Ya me dejaba sin respiración. Porque yo la sacaba tanto de quicio que terminaba ella, decía ella, te pongo el pie en el cuello. Pero no era cosas graves, simplemente que era caprichosa, era muy caprichosa, era testaruda. Entonces ella decía, para que puedas entender, te pongo el pie en el cuello. Y me lo hacía. Entonces yo decía, mi mami no me quiere, mi mami tiene algo contra mí, que ella no me puede corregir de otra manera, sino aplastándome el cuello. Entonces yo decía, ¿por qué lo hace? Y a mí era la única, porque a mis hermanas no le hacía eso. Sí, a mis hermanas la castigaba, les daba su latiguiza, pero aplastarles el cuello, que yo recuerde, era a mí me dejaba sin cuello. Amén. Entonces, pero eso ahora, cuando yo soy adulta, digo, yo le agradezco a mi madre que haya sido así, porque formó una mujer con valores, ¿sí? Una mujer que para ella lo blanco es blanco y lo negro es negro. A mí no me gustan los intermedios. Entonces mi mamá decía eso, a mí no me gustan las cosas a media, o es blanco o es negro. Entonces yo le decía, bueno, es así. Y cuando ella decía no, era no, así yo me ponga de cabeza. Y si era así, era así. Si yo cuando quería un sí de ella, yo tenía que limpiar la casa, lavar los platos. Yo mamita, me voy a la tienda, yo cuando quería algo de parte de ella, de un sí de ella, ¿no? Vamos a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Alévele el Señor, mi amado hermano, estamos muy calladitos en esta noche. Aleluya, gloria a Dios, alábele al Señor, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Hebreos 12:11. Y la palabra del Señor me dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que ella han sido ejercitados. Amén. Obviamente, como yo les decía, la corrección a muchos no nos va a agradar, ¿sí? Nos va a enfadar, ¿sí?
Porque no es de gozo que te corrijan, que te disciplinen, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que incluso dice, te da tristeza. Porque ahí vienen los pensamientos de acusación de parte del enemigo, que nos dice que nuestros padres no nos aman, que nuestros padres nos odian, o que hay un preferido, ¿sí? Porque si imagínense, en una familia hay 4 hermanos. Entonces ahí viene la disputa, la competencia, ¿sí? La disensión, la división incluso, porque siempre va a haber uno que le va a hacer, ¿no es cierto?, la competencia al otro. Ah, no, es que como yo soy el último, como yo soy el puchito, porque yo soy el de en medio, a mí no me hacen nada. Esto no es así. Porque si vamos a corregir, mi madre tenía un dicho, aunque las 2 más no hicieran nada, también llevaban, por si acaso. Sí, ella corregía así. Entonces mis hermanas decían, la una hace algo y nos, de yapa vamos las 2 más, ¿sí? Para que no haya esa contienda entre hermanos, ¿sí? Y a la final podían ir en rivalidad. Entonces mi madre, de manera sabia, ¿ella qué hacía? La una hacía una cosa y de yapa llevaban las 2 más. Así no había rivalidad. Amén. Por ejemplo, el niño y el adolescente tiene que ir a la escuela, ¿verdad? Y ahí tiene que someterse a reglas, instrucciones y a corrección también. Y eso no significa que el niño va a desobedecer, va a portarse rebelde en las instituciones educativas. Tenemos que aprender a inculcarles a esos hijos el respeto a las autoridades, porque estamos hablando que no solamente la disciplina son valores adquiridos en los hogares, sino también en las escuelas. Recuerde que ahí van a reforzar los valores que nosotros recibimos en los hogares. Amén. Decíamos que al menos hay muchas normas sociales. Hay muchos ejemplos acerca de las normas sociales que debemos hacer como padres, nuestra responsabilidad de inculcar al hijo, ¿sí?, al adolescente, al niño, al adulto o adulto mayor, esos valores importantes para la sociedad. Porque aunque parezca mentira, un niño que no se sepa comportar dentro de la sociedad va a ser marginado. Va a ser marginado. Y ahí viene luego, ¿qué? Lo que es el bullying, ¿cierto? La burla, la cháchara, porque hay una diferencia y no es culpa del menor o del adolescente. Aquí, ¿a quién va a acarrear esa responsabilidad de ese comportamiento? Ahora, en la actualidad, que si les damos un bofetón, que si les damos una corrección, al psicólogo. Yo recuerdo que el mejor psicólogo que había era un cuero de vaca de 3 hebras. Era el mejor psicólogo que teníamos. Y la zapatilla voladora. Aleluya. Yo recuerdo que mi mamá, a 1 metro de distancia, solamente yo escuchaba ¡pac! ¿A quién le fue la zapatilla?, decía yo. De verdad. Entonces, y yo creo que yo no tengo ningún problema mental hasta ahora. Soy más cuerda, a lo mejor sí tengo mi carácter bien definido, porque esa parte sí, gracias a ella. Sí, gracias a ella tengo ese carácter fuerte que con lo que lucho todos los días y le digo al Señor, Señor, moldea mi carácter, hazme igual que el tuyo porque quiero ser un pan de dulce. Entonces siempre lo declaro, soy un pan de dulce y me lo creo, lo declaro porque en la palabra hay poder, amén. Entonces yo quiero sacar esa cara de aleluya. Aleluya. Entonces hay que aprender a enseñarle a nuestros hijos esos valores sociales, porque son muy importantes, ¿sí? Como es presentarse, saludar de manera cortés. Hay niños ahora en la actualidad que ni siquiera saludan. Usted va a un bus, sube a un bus, bueno, ya en los años 60, 70, que fue cuando nací yo, ¿sí? ¿Qué hacían los niños? Se levantaban de la silla del bus y le entregaban a los mayores, a las mujeres embarazadas. Ahora no. Ahora ven una mujer embarazada y así hacen los disimulados. Dice, que no me vea. ¿Sí? O ocupan 2 asientos, el de él y el de la mochila. Y no, porque está ocupada el asiento, dicen. ¿Sí?
Entonces es bueno que nosotros inculquemos estos valores como es el del saludar de manera cortés. Nosotros aquí en nuestra cultura solemos dar un besito en la mejilla o solemos dar a los varones un apretón de mano. En otros países se suele dar un besito doble en la mejilla, ¿no? En cada mejilla un beso, ¿sí? En otros países con la nariz, dependiendo de la cultura donde ellos vivan o se desarrollen, ¿no? En nuestra cultura, ya digo, es un besito a la mejilla. Y cuando no te dan un beso a la mejilla, bueno, te quedan, esta no sabe saludar, ¿sí? A muchos te dicen buenas tardes o buenos días y se acabó. Entonces, se nota, ¿no? la aspereza de las personas, ¿no? Porque qué agradable es un apretón de mano. Si no estamos acostumbrados pues a un abrazo ahí, ese abrazo de oso que te quiebran los huesos, aunque sea, ¿no? Un apretón de mano que te sienta de que tú lo estás, ¿no? haciendo de manera cortés. Es importante también aprender a esperar el turno para hablar. Yo recuerdo que mi mamá, a veces estábamos en reuniones o nos íbamos a la casa de la vecina y a veces tocaba irnos con ella, ¿no? Y solo con la mirada ya sabíamos que teníamos que estar. Nos pegaba los ojos, una mirada así potente. Y eso significaba que nosotros no podíamos meter nuestra cuchara en las conversaciones de los adultos. Teníamos que estar callados. Y muchas veces nos miraba también y ya sabíamos que teníamos que irnos a la habitación, porque la conversación era de los adultos. Ahora no, ahora ya los niños también meten la cuchara y el cucharón solo en las conversaciones de los adultos. Cuando muchas veces las conversaciones de los adultos no es porque ellos no puedan entender o no puedan participar, sino que hay conversaciones con términos que no deberían ellos escuchar, al menos de personas, aún de personas inconversas. Obviamente en la familia de hogares cristianos, supongo que la conversación es un poco más, ¿no? Más santa, ¿no? No vamos a escuchar palabras deshonestas. Pero si estamos hablando jóvenes en hogares de inconversos, imagínense, aprenden a malas palabras, los insultos, ¿sí? Las groserías. Entonces es importante eso de aprender, tener el turno a hablar. Aleluya. También es importante prestar atención a los demás. Los niños de hoy en día pueden ver a un mayor que necesita la ayuda de cruzar la calle. Olvídense que no tienen ni idea de lo que está pasando ahí alrededor de ellos, ¿sí? Entonces son valores, imagínense la importancia, ¿no? del ayudar, también de cooperación, de ser. Mi madre tenía un dicho, ella siempre decía, tú para ganarte un plato de comida tienes que ganártelo, decía. Ser servicial, dice, gánate ese plato de comida, me decía ella, ¿no? Si tú te robas la voluntad, decía ella, róbate la voluntad para que esa persona ni le dé pena decir, ven, siéntate conmigo a comerte un plato o darle algo, ¿sí? Ganarse la voluntad. Ahora no, mándenle usted a lavar platos a un niño y se arma la de San Quintín. Imagínense. Y si se van a otro lado, uno le está peñiscando, pero es que terminamos yendo a lavar los platos. Aleluya. Entonces, imagínense cómo los tiempos han cambiado y han cambiado los valores. Pero es la única responsabilidad de que esos valores no cambien en los jóvenes, es nuestra responsabilidad como padres. Aleluya. También hay que inculcarles el pensar antes de actuar. Muchas veces los jóvenes son impulsivos, se dejan llevar por lo primero o abren la boca a lo primero que se les ocurre. No tienen esa capacidad de pensar, lo que voy a decir voy a lastimar, o lo que voy a decir no tiene cabeza ni pies, o lo que voy a decir no tiene sentido. ¿Sí? Hay que inculcarles esa parte a los jóvenes que tienen que pensar antes de actuar. Y después que ellos actúan y después piensan. Y después cuando hacen las cosas mal, no tenía que haberlo hecho, están arrepentidos.
hacen la grande, la embarrada, como digo yo, y nosotros los padres es la que lo tenemos que arreglar. ¿Sí? Porque meten las 4, las 5 y todo, decía mi mamá, donde entra tu cabeza, por ahí quieres sacar el cuerpo. ¿Sí? Porque no piensan antes de actuar. Hacen las cosas a la ligera, hacen las cosas sin medir las consecuencias. Aleluya. También, una de las cosas también importantísimas de las normas sociales es dentro de lo que es nuestro entorno, nuestro ecosistema. Parecen mentira, pero imagínense que nosotros vamos conduciendo un carro y nosotros como padres tiramos la basura por la ventana. Y cuando ellos botan la basura, no hagas eso. ¿Y qué nos dicen? Pero si tú lo haces, mamá. Entonces, estamos como el cangrejo. En el mundo dice un adagio que la señora cangrejo corregía a los cangrejitos porque caminaban detrás, o sea, para atrás. Entonces la mamá cangreja le decía al cangrejito que camine hacia adelante. Entonces le decía el hijo cangrejo que cómo él iba a caminar si ella también lo hacía, ¿no? Entonces es el mismo ejemplo. Nosotros somos el referente de nuestros hijos. Entonces si tú cometes un error como padre, ¿cómo vas a tener la autoridad moral de corregir a tu hijo? Amén. Entonces, si nosotros como padres cometemos errores, no tenemos la autoridad como para decirle a tu hijo, haz esto, endereza tu camino. Si un padre alcohólico le dice a un hijo que empieza a indagar o a probar ese mundo del alcoholismo, ¿usted cree que tiene la autoridad para decirle no bebas? No lo va a hacer. No va a tener el valor moral. Aquí estamos hablando de la ética moral como seres humanos que nosotros tenemos. Amén, aleluya. Y no solamente estamos hablando del entorno social, también estamos hablando de las leyes civiles, ¿sí? Normas y leyes civiles. Nosotros vamos conduciendo un vehículo y nos pasamos el rojo. Como antes cuando veníamos de camino de mi casa acá a la iglesia, yo venía tarde, ¿sí? Salía de mi trabajo, me vestí y me coge la roja en la segunda de atrás y miré, ¿no? Y dije yo sí, me pasé la roja y mi hija, mamá, ¿te pasaste la roja? Le digo, sí, pero es que voy tarde y me toca predicar. Ah, dice, bueno. Claro que los medios no justifican. Los medios no justifican, ¿sí? Y ahí ya me di cuenta que hice algo malo, porque iba ella. Amén. Que dice que en otro momento ella va a coger el carro y decir, no, pues si mi mami lo hace, yo también lo hago. Aleluya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros, como referente, damos de ejemplo a nuestros hijos. Aleluya. Podemos decir que la instrucción o la corrección, que es responsabilidad nuestra como padres a nuestros hijos sobre su comportamiento, ¿sí? Con los demás, aquellos valores que son inculcados en los hogares y también en la infancia. Vamos a irnos a Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Amén. Alábele al Señor, mi hermano, a su nombre. Gloria a Dios. No se duerma, mi hermano, no se duerma. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos hijos que no necesitan de mucha corrección. Yo digo, cuando los hijos son así, es una bendición porque tú te despreocupas totalmente. ¿Sí? A mí el Señor me dio 2 bendiciones, pero ambas son el agua y la sal. El azúcar y la sal, el agua y el aceite. Sí, son los 2 polos opuestos. Cuando Pamelita es toda calma, toda paz, toda serenidad, mi otra hija, que ya la han visto pues aquí, ¿no? Congregarse, ese es el huracán Andrés. Yo siempre le decía, tú eres el Andrés. ¿Sí?
porque ella es un torbellino. Pero si hubiese tenido una corrección a tiempo, yo creo que hubiese sido mi calma y mi descanso. Ella a la edad de 2 años, ella quedó a cuidado de mis padres. Y yo cuando migré a España, yo la vine a recoger cuando ella tenía 10 años. Imagínense, transcurrieron muchos años, ¿sí? Son 7 años, ¿sí? 8 años. Al cuidado de mis padres. Y eso hay que también recalcar esta noche. La educación, ¿sí?, de los hijos es netamente de los padres. Los abuelos van a hacer el papel de abuelos, no de padres. Y muchas veces queremos darles esa responsabilidad a los padres cuando ellos ya tuvieron su tiempo. Ellos ya nos criaron a nosotros. Ellos ya hicieron su trabajo. Amén. No es el trabajo de los abuelos. Los abuelos están para malcriar a los nietos. Los abuelos están para dar amor, para ese tiempo que a lo mejor no lo tuvieron con nosotros por el trabajo, por el poco tiempo que tenían, sí, que perdieron con nosotros, pero ahora le estamos dando con nuestros hijos. Aleluya. Y muchas veces queremos nosotros dar esa carga a nuestros padres, cuando ya ellos están para que nosotros como hijos cuidemos de ellos. Amén. Por eso la palabra de Dios nos muestra quién no corrige a su hijo, lo desprecia. Aleluya. Ese es porque la falta de corrección lo puede llevar a la muerte. Amén. A una muerte antes de tiempo. O incluso darle la muerte a otra persona. Recuerden que hay muchos casos a nivel mundial por el bullying. Es porque esos hijos no tienen la corrección adecuada. Aleluya. Y causan incluso muerte a otras personas. El acoso infantil existe y está ahora mismo en auge, en actualidad, ¿sí? Incluso en otros países mucho más acrecentado esto de lo del bullying, a lo mejor por las razas, por las diferentes razas o etnias, ¿no? Por la inmigración que existe. Entonces, imagínense si ese hijo no es corregido a tiempo. Proverbios 15, 32, 33. Proverbios 15, 32, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Aleluya. El temor que nosotros infundamos a nuestros hijos mientras ellos están en edad de aprender, de recibir la instrucción, es importante para que a futuro ellos puedan entrar en temor de Dios. Es importantísimo que los niños de aquí de esta casa, ¿sí?, de Columna de Nube, Columna de Fuego, asistan a las escuelas dominicales. Los jóvenes a los cultos de los jóvenes los días viernes. Aquí van a recibir la instrucción. Y nosotros como viejotes también necesitamos, aunque tengamos 40, 50, 60, 80, usted no termina de aprender y de corregirse. Porque dice la palabra del Señor, si aquí nuestros padres terrenales nos corrigen, con que más nuestro Padre que está en los cielos. Y la corrección es para nuestro bien, porque Él quiere cosas para bien para nosotros, no cosas para mal. Aleluya. Proverbios 13, 24. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, el que destiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nosotros sí tenemos que corregir en ese momento, aunque nos duele en el corazón, porque ¿a quién, qué padre le va a gustar darle una latiguiza a su hijo?
¿A quién le va a gustar darle un castigo de que no va a salir una semana con los amigos o las amigas? O que se va a ir al cine, o ahora que se está estrenando la película. Aleluya. A nadie nos va a gustar. Aleluya. Entonces, no detengamos ese castigo, porque si lo detenemos lo estamos aborreciendo a él, porque en nuestras manos está el futuro de ese joven, está el futuro de ese niño, de ese futuro hombre o mujer. Aleluya. Proverbios 22:15. Gloria a Dios. Proverbios 22. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay personas, hay jóvenes, hay niños que son tercos, son necios, que se les dice algo, entra por un oído y se les sale por el otro. Y hay que repetirles 1, 2, 3 veces. Hay que hacerles dibujitos hasta como con manzanitas, como digo yo. Pero lo importante es que ellos puedan receptar la información y no nosotros llegar a la vara. Amén, a la vara. Muchos niños y muchos jóvenes buscan hacer lo que quieren. Ahora en estos tiempos ellos piensan que con 14, 15, 16 años ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y no es así. Aleluya. Y usted decir, no porque te midas 1 metro más que yo, puedes levantar la voz. Yo recuerdo que nuestros padres, nosotros no podíamos levantar la voz, nos dejaban sin diente. Nos dejaban sin un diente. Ahora nosotros nos pegan cada voz. Aleluya. Y muchas veces por cosas pequeñas, porque se ha perdido el respeto. Se ha perdido ese valor importantísimo que es el respeto. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo debemos corregir a nuestros hijos? ¿Es necesario corregir usando un castigo corporal? Aleluya. Las leyes actualmente protegen mucho al niño, verdaderamente, con estas leyes de la protección del menor. ¿Qué es lo que hacen? Es entorpecer la educación en los hogares. Yo recuerdo cuando estuve en España, allá a los niños no se los puede corregir con la vara. Y aquí tengo a mi hermana que también anduvo por esas tierras. No se las puede. Y saben, yo les cuento, yo así sea en España, en la China, en la Conchinchina, a mí nadie me iba a quitar ese derecho. Yo qué hacía con mis hijas cuando hacían algo malo, yo las metía en el cuarto de baño, les tapaba la boca, las ponía con la nalga hacia arriba y les daba con la vara. Y yo les decía, y donde salgas y digas algo, va el doble. ¿Sí? Ahí está mi Pamelita. Y recuerdo una vez que Pamelita, voy a contar ese testimonio, Pamelita, con tu permiso. Una vez Pamelita comete un error. Ella a los profesores les decía que ella les daban una agenda en el colegio y les hacía firmar cuando ellas llevaban las tareas a casa. Pues Pamelita, en vez de hacérmela firmar, porque yo era la que corregía las tareas, ella firmaba por mí. Y se llevó un largo tiempo haciendo el chiste. Cuando de repente la profesora, pues de ver que no se lo estaba creyendo, manda a ver al representante. Entonces ella con todo el temor dice, ahora sí se hizo la grande. Me dice, mamá, la profesora, que vayas al colegio. Yo voy al colegio, digo, ¿qué pasó? O sea, yo a mi Pamelita la tengo siempre arriba. Cuando me dice la profesora, es que esto está pasando, Pamelita no está presentando los deberes. Yo, ¿cómo? Yo siempre le preguntaba, ¿tu agenda? No, es que no me han mandado deberes, Me decía, bueno, cuando la maestra me manda a llamar y yo reviso, pues y me dice eso, ahí me muestra ella, dice, mire, me traía las tareas, pero me traía firmado, pero no me traía las tareas. Digo, esa no he sido yo la que le he firmado. Y ese día,
Pamelita lo tiene, dice ella me dice, yo lo tengo en mi historia, lo recuerdo para toda mi vida, porque recibió doble, recibió de mi parte y recibió del papá, ¿no? Por mentirnos, por desobedecernos, ¿sí? Por hacer algo que no estaba correcto. Y desde ese día para acá, por más difícil que esté pasando la situación ella lo cuenta. Ella dice, me sirvió a mí porque yo no le puedo a mi mamá mentir, ¿sí? Ella puede ser lo peor y ella nunca miente. En realidad ella nunca me miente, ¿no? Entonces yo puedo decir que le sirvió esa corrección en aquella ocasión. Amén. Entonces ella siempre lo dice, mi mamá me dio una y mi papá me dio la otra, me dio por doble recibí, dice, ¿no? Entonces es importante, ¿no es cierto?, que nosotros inculquemos lo que es el respeto, la obediencia, porque la desobediencia, si tu padre te dice es no, es no. Tu padre no va a querer el mal para ti, tu padre va a querer el bien para ti. Y si tú sigues en la necedad, entonces ahí va la palabra, ¿sí? La varita te va a hacer la corrección y te va a alejar de esa necedad. Aleluya. Entonces las leyes aquí en nuestro país están de manera que no podemos tocar a nuestros hijos. Pero nosotros, nuestra autoridad no se nos las quita una ley. Aleluya. Porque incluso la palabra nos las corrobora que esa autoridad es delegada desde lo alto. Amén. Y Él nos da la instrucción cómo nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. Aleluya. En Proverbios 23, 13, 14 nos dice que no dejemos de disciplinar al joven, aleluya, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale un buen azote y así lo librarás del sepulcro. Imagínense si esos hijos que nosotros no corregimos durante la adolescencia y se nos fueron de las manos y ahora son delincuentes, ahora están metidos en el sicariato, ahora están metidos en la drogadicción. Aleluya. Entonces, imagínense nosotros si a su tiempo no los disciplinamos, no les dimos un buen azote, que esto no significa que iban a morir. Aleluya. Tenemos que inculcarle a nuestros hijos también esa gran promesa que tiene la palabra del Señor para con ellos. Aleluya. Que la podemos encontrar en Efesios 6, 1, 3. Gloria a Dios. Efesios 6, 1, 3. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Este es el único dentro de los mandamientos, ¿sí?, que tiene promesa para con los hijos. Aleluya. Es el obedecer y honrar a nuestros padres en primer lugar. Aleluya. ¿Por qué dice? Porque vamos a disfrutar de una larga vida aquí en la tierra. Esta es una de las promesas que Dios nos da a nuestros hijos. Es una manera de honrar, ¿sí?, que nos otorgamos nosotros al honrar a nuestros padres. Aleluya. El honrar al padre y a la madre no solamente en la niñez, también es en la etapa adultez, porque es nuestra obligación como hijo. Vaya escuchando, es nuestra obligación, ¿sí?, como hijo, que debemos honrar a nuestros padres con el respeto, el cariño y el cuidado. Hay que tener en cuenta que ellos ya hicieron su parte en su momento. Ahora nosotros como adultos, como hijos adultos, tenemos que retribuir eso cuando nos tuvieron a nosotros en sus brazos. Aleluya. Entonces tenemos que retribuir con el cuidado. Muchas veces nuestros padres necesitan de nuestro cuidado, ¿sí?, porque son vulnerables. Amén. Y no vamos a darles el cuidado a otras personas que no tienen ni siquiera ni conocimiento de lo que ellos han pasado.
nosotros como hijos tenemos que hacerles una vida llevadera el tiempo que queden aquí en la tierra. Aleluya. Otra de las cosas que hay que tener cuidado, el corregir con la ira. Ojo, ¿sí? Cuidado con la ira. Muchos padres tienden a disciplinar con ira a los hijos. Y tenga en cuenta que la ira es un pecado. Aleluya. Es importante que cuando cuando hacemos la corrección, ¿sí?, no estén llenos de ira, porque vamos, en este caso, a utilizar la fuerza, en este caso, a golpearlos por cualquier lado. ¿Y qué estamos haciendo al golpear? Estamos maltratando. Aleluya. Estamos aplicando el maltrato. Entonces esto no es correcto a ojos de Dios. En este caso estamos hablando de abuso de poder o abuso de autoridad. Su autoridad no da más allá para llegar a aplicar lo que es la violencia. Aleluya. Nosotros tenemos que ser sabios, ¿sí?, dentro de la palabra del Señor, porque dice el Señor que aquí nos da Él las instrucciones. En la palabra del Señor están las instrucciones para que nosotros hagamos esa corrección, esa disciplina de manera correcta y no nos vayamos a pasar de los límites. Aleluya. Entonces debe de ser aplicada en su debido tiempo, ¿sí?, y sin estar llenos de ira, sin llegar al maltrato, sin llegar a la ofensa. Aleluya. Mientras haya tiempo. En Efesios 6:4 decía: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos, es en el momento que nosotros nos salimos del límite del que el Señor nos ha estipulado como autoridad. Cuando usted sale por su boca una agresión verbal, usted ya está pasando los límites y está provocando a ira a su hijo. Cuando usted le dice tonto, cuando usted le dice lo menosprecia, aleluya, usted pasó el límite de su autoridad. Usted ya perdió la autoridad en ese caso. Tenemos un límite que nosotros no podemos rebasar. Aleluya. Entonces, el momento en que usted traspase ese límite, automáticamente pierde la autoridad. ¿Sí? Llegar al insulto, llegar a la agresión, al maltrato físico, al maltrato psicológico, porque verdaderamente el maltrato físico, como decía mi madre, tenía un dicho: te doy una bofetada y a los 2 días se quita, se borra el bofetón. Pero si tú me dices una palabra que me va a traspasar mi corazón, es donde va a empezar la raíz de amargura que no te va a dejar perdonar. Aleluya. Y somos nosotros que estamos dañando ese corazón como padres. Recuerde que nosotros somos los que tenemos que cuidar esa plantita. Aleluya. Esa planta que va creciendo, y aún más si estamos dentro de los caminos del Señor. Todavía se los deja pasar a aquellos que están afuera, los que están en el desconocimiento, en la oscuridad. Pero dentro de los caminos del Señor, nosotros tenemos que ser, ya digo, el referente, el ejemplo de nuestros hijos. Aleluya. ¿Cómo podemos entonces ver la disciplina? Que va ligada a la instrucción. Nosotros no nos podemos apartar de este manual de instrucciones para poder hacer una buena corrección a nuestros hijos. Aleluya. Entonces, como cristianos debemos corregir a nuestros hijos y nuestras hijas dentro de la disciplina del Señor. Si el Señor a nosotros nos disciplina, dice la palabra del Señor, porque nos ama. Y muchas veces esa disciplina duele, certifico. Esa disciplina duele y a veces necesaria, muchas veces necesaria. Pasa lo mismo con nuestros hijos como padres terrenales. Él es nuestro Padre Celestial, pero como padres terrenales también necesitamos hacer ese tipo de disciplina, pero dentro de la instrucción de este manual.
Aleluya. Esto quiere decir, ¿sí?, que nuestros hijos tienen que ser disciplinados en el temor del Señor, corregidos cuando sea necesario, basados en el temor de Dios. Aleluya. La disciplina del Señor tiene 3 propósitos. Es la persuasión. En nosotros es persuadirnos al arrepentimiento. En los hijos es igual. Persuadirnos al arrepentimiento, a pedir perdón. Muchos hijos no saben pedir perdón. Se enojan y se quedan con ese enojo. Pasan días y días y días, ni siquiera hablan, se van de la casa, se van donde los amigos, le cuentan a los amigos los problemas que tienen en los hogares, y quién sabe qué tipo de amigos les están dando malos consejos. Aleluya. El segundo es purificarnos y santificarnos dentro de los propósitos de la corrección en el Señor. Si nosotros corregimos a nuestros hijos, los estamos enderezando en un camino correcto. Aleluya. Los estamos santificando en la instrucción del Señor. Ahí va la obediencia, el temor de Dios. Aleluya. También el tercer propósito es orientarnos hacia lo que Dios quiere en la vida de aquellos hijos, que es lo mejor. Dice la palabra del Señor que Él tiene planes de bien y no de mal. Aleluya. Entonces los padres y las madres no podemos escoger, obviamente en ellos no podemos escoger lo que ellos desean, pero sí instruirlos en lo que mejor les conviene, guiándolos siempre a los pies de Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. Proverbios 22:6. Aleluya. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos padres, aleluya, que tienen niños pequeños y están instruyendo en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo tengo un manto sacerdotal de parte de mi madre. Mi madre cuando era joven, ella servía en la iglesia Alianza de Pozorja, y su cuñada son evangélicos de la Alianza. Todos ellos han nacido en el Evangelio. A mí me da un gusto, de verdad que es una familia unida. Ellos tienen un problema todos a la vez. O sea, es una cosa agradable de ver. Aleluya. Y yo decía, cuando vamos para allá, yo decía, si mi madre se hubiese mantenido en los caminos, otra cosa a lo mejor hubiese sido. Aleluya. Obviamente que ya conocí a mi papá la sacó de los caminos. Pero mire, Dios es tan bueno y misericordioso que en mí puso ese como yo sé decir, ese gusanillo de estar ávida de la palabra de Dios, de que Dios conocerlo a Dios. Amén. Porque ya en ella, ¿sí? Tenía, ya ella ya había conocido al Señor. Aleluya. Imagínense, y tuvo que ser aquí en esta casa, que yo de verdad doy la gloria a Dios, que antes de que ella perdiera su memoria, ella pudiera haber aceptado a Cristo. Amén. Entonces es importante insistir, ¿sí?, en los hogares, la instrucción en el Señor. Esa responsabilidad es enteramente recae sobre nosotros como padres. Amén. Y no solamente a los niños, también a los adolescentes, y no solo a los adolescentes, sino a los adultos, a los jóvenes adultos. Amén. Para que ellos aprendan a caminar en Dios. En el hogar es donde ellos aprenden a tener temor en Dios. Es en el hogar donde ellos aprenden a congregarse, a servir y a vivir entregados a Dios. Proverbios 29:17.
Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Aleluya. Ese descanso que tanto necesitamos, que estamos descansando en el Señor. Porque imagínense cuántas madres no doblan las rodillas aquí esperando que ese hijo rebelde se vuelva a Dios, que esa hija rebelde se vuelva a Dios. Entonces tenemos que darle gloria a Dios porque nuestros hijos están aquí bajo la sombra de lo omnipotente. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano.